Hola. Eh, de nuevo, muchas gracias por la acogida que están teniendo los vídeos. Muchísimas gracias por reenviarlo, muchísimas gracias por vuestras suscripciones al canal. Por supuesto, la suscripción al canal es gratuita, ¿eh? No hay que pagar nada, vamos, no creo que haya que pagar nada en ningún canal de YouTube, pero en particular en este es seguro, vamos, que no hay que pagar nada. Desgraciadamente la guerra de Ucrania sigue y algunos episodios, como los de la matanza de Bucha cerca de Kiev, vuelven a poner sobre la mesa la cuestión de la responsabilidad criminal del principal causante de este desastre, de Vladimir Putin. Podría ser Putin juzgado por estos crímenes, por el irreparable daño cometido en vidas humanas, en daños a las propiedades, en daños personales de todo tipo. Podría terminar en una cárcel. Vamos a verlo. ¿Podrían Putin y sus secuaces ser juzgados y condenados por un tribunal internacional? ¿Podrían terminar en la cárcel por los crímenes cometidos? Son preguntas lógicas que todo el mundo se hace ante imágenes espantosas, ¿no?, de muerte y de destrucción, ¿no?, como las que estamos viendo en estos días. El dolor que nos causa y el temor, bastante fundados, la verdad, a que estos crímenes cometidos queden impunes, produce desazón y una gran frustración, es normal. Digámoslo claramente, es muy difícil que se pueda juzgar y castigar a Putin por estos crímenes. Y es también muy difícil, aunque no tanto, que se pueda juzgar y castigar a sus generales u otros mandos, igualmente responsables de las atrocidades, por esas acciones. En el caso de Putin es casi imposible, pero no totalmente imposible. En el caso de sus generales y otros mandos es muy difícil también, pero las probabilidades aumentan bastante si se capturase a alguno o algunos de ellos en suelo ucraniano, o si se les ocurriese viajar a alguno de los países que son parte en el Estatuto del Tribunal Penal Internacional, al que nos vamos a referir dentro de un momento. Ante todo, es bueno explicar una cosa. En La Haya, en los Países Bajos, hay dos grandes tribunales internacionales de ámbito mundial, y en los dos, a día de hoy, hay casos relacionados con la guerra de Ucrania. Por un lado está la Corte Internacional de Justicia, que es un órgano de la ONU en la que se juzgan disputas entre estados, solo entre estados. No puede conocer de disputas con empresas, con organizaciones internacionales o con otras entidades, ni puede juzgar tampoco conductas de particulares, o sea, de individuos de carne y hueso como nosotros. En este tribunal, que es el más importante del mundo en derecho internacional, hay un caso entre Ucrania y Rusia por esta guerra, al que ya nos hemos referido en el episodio segundo, que podéis ver también en este canal. Pero, como os digo, en este solo se juzgan conductas de estados, no de personas. Así que Putin y sus mandos no pueden ser sometidos a este tribunal. Me refiero a título personal, obviamente. Sin embargo, también en La Haya hay otro tribunal internacional de ámbito mundial, la Corte Penal Internacional, que no pertenece a la ONU, es autónomo, aunque está relacionado con la ONU, por supuesto, en el que sí se podría juzgar y castigar penalmente a personas individuales, como Putin y otros responsables de los crímenes que se están cometiendo. Las posibilidades son muy reducidas, digámoslo desde el principio, pero las hay, aunque sean mínimas. Vamos a verla. La Corte Penal Internacional tiene competencia para juzgar ciertos crímenes muy graves, de trascendencia internacional, que decimos, y únicamente si se cumplen ciertas condiciones. Así que vamos a ver esos crímenes y vamos a ver las condiciones para que puedan ser juzgados. Respecto a los crímenes, estos son los de genocidio, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra y el crimen de agresión.
Todos ellos llevan aparejadas penas muy fuertes, incluida, como no podía ser menos, la cadena perpetua. Centrándonos en los crímenes de lesa humanidad y en los crímenes de guerra, es muy claro que las tropas rusas están cometiendo muchas acciones que entrarían dentro de esos tipos penales. Asesinatos, torturas, secuestros, violaciones, desapariciones forzadas, bombardeos de ciudades, ataques directos a la población civil. La galería de los horrores es prácticamente interminable, por desgracia. No hay duda de que se están cometiendo crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, que son competencia de esta Corte. Así que por ese lado sí se cumplirían las condiciones. Por otra parte, en cuanto a las condiciones de competencia para que la Corte Penal Internacional pueda investigar estos crímenes y, en su caso, juzgar y condenar a sus responsables, es necesario que nos encontremos en una de estas tres situaciones que establece su estatuto, en los artículos 12 y 13. La primera opción, que los crímenes se hayan cometido en el territorio de un Estado parte en el estatuto de la Corte, o sea, de un Estado que haya prestado su consentimiento para ser obligado por este tratado internacional. Segunda alternativa, segunda posibilidad, basta que se cumpla una de ellas. Que los crímenes hayan sido cometidos por nacionales de un Estado parte en el Estatuto de la Corte. Tercera opción, que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas le remita el caso a la Corte Penal Internacional. Y en este caso ya daría igual que los criminalmente responsables y el lugar de ejecución sean de un Estado parte o de un Estado no parte en el Estatuto de la Corte Penal Internacional. O sea que este sería el caso digamos que cubriría la mayor posibilidad de situaciones, aunque con la peculiaridad que vamos a ver enseguida. Precisamente esta opción, la del Consejo de Seguridad, y empiezo por ella, podemos darla por descartada desde el principio. ¿Por qué? Porque el Consejo de Seguridad tendría que remitirlo mediante una resolución a la Corte Penal Internacional y Rusia es miembro permanente del Consejo de Seguridad y tiene derecho de veto. Así que nunca permitiría una resolución así, incluso aunque todos los demás miembros estuvieran a favor de dicha remisión. Por otro lado, creo que China tampoco sería muy proclive, ¿no? Y se inventaría cualquier excusa, diría que hay que negociar entre las partes o cualquier cosa, ¿no? Así que por ese lado, francamente, no creo que haya nada que hacer. Respecto a las otras dos opciones, ni Rusia ni Ucrania, y ojo a esto, repito, ni Ucrania son parte en el Estatuto de la Corte Penal Internacional, por lo que en principio aparentemente quedarían descartadas también y por lo tanto la Corte Penal Internacional no tendría competencia tampoco por esta vía. ¿Qué es lo que sucede? Pues sucede que en el año 2015 Ucrania presentó una declaración que está permitida por el Estatuto de la Corte Penal Internacional en su artículo 12.3, por la que aceptaba la jurisdicción del tribunal para investigar, perseguir y juzgar los crímenes cometidos en su territorio a partir de una determinada fecha. Estamos hablando de un conflicto que ya viene de largo, que viene de antes, y en el que en torno a esa fecha ya se habían o se estaban produciendo las crisis de Crimea y la crisis del Donbass. Así que, aunque se estaba refiriendo a ese caso, lo cierto es que esa declaración de Ucrania, formulada en el año 2015, que luego fue extendida mediante otra declaración posterior o un anexo a esa declaración, estaría dando cobertura, ¿no?, a la jurisdicción de la Corte en este sentido. Por otra parte, 42 estados parte, incluida España, cosa que celebro, 42 estados parte en el Estatuto de la Corte Penal Internacional presentaron ante la Corte Penal Internacional una denuncia, remisión, se dice en el lenguaje del Estatuto de la Corte Penal Internacional en estas semanas de atrás, cosa que también está prevista en el Estatuto. Una y otra cosa han permitido al fiscal de este tribunal abrir una investigación que se está desarrollando en este momento y que podría desembocar en órdenes de detención y en su día en condenas por los crímenes que se están cometiendo en la actualidad, si se cumplen los requisitos procesales que establece el propio estatuto, porque estos son procedimientos con todas las garantías.
Entonces, esta sería la base por la que la Corte Penal Internacional puede entrar a investigar y, en su caso, a juzgar estos crímenes, incluso aunque Rusia no sea parte en su estatuto, ni el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobase una resolución remitiéndole el caso. ¿Podría todo esto dar con Vladimir Putin en la cárcel? Pues, repito, es muy, muy difícil, casi imposible. Porque, primero, Putin está en territorio ruso y aunque viajase, al ser un jefe de Estado, estaría protegido, al menos en los más de 60 países que no son parte en el Estatuto de la Corte Penal Internacional, por la inmunidad que le reconoce el derecho internacional. Ahora bien, totalmente imposible no lo es. Ante todo, la inmunidad no le protegerá frente a la Corte Penal Internacional en los 123 estados que son parte en el estatuto, incluso siendo un jefe de Estado, o sea que aunque sea un jefe de Estado en activo. Por otro lado, hay una cuestión de hecho que es importante. Cuando lanzas un ataque contra un país entero, como Ucrania, bastante poblado y bastante extenso y que se defiende como lo está haciendo Ucrania, y por otro lado, cuando tienes que afrontar sanciones económicas, comerciales y medidas de todo tipo, es indudable que te debilitas. Yo no sé lo fuerte que será Putin en Rusia, más allá de las apariencias, ¿no? Siempre he tenido la sensación de que este ataque se lanzaba quizá por problemas que pudiera haber a nivel interno en cuanto al liderazgo de Putin. Y por otro lado, no sé cómo quedará precisamente ese liderazgo si la economía y los suministros de materias primas empiezan a resentirse y los gastos militares se disparan en la propia Rusia. Han habido regímenes que parecían indestructibles y les hemos visto derrumbarse espectacularmente. Los Ceausescu en Rumanía, Gaddafi en Libia, Saddam Hussein en Irak, Milosevic, el todopoderoso e intocable presidente de Serbia, terminó juzgado y encarcelado por el Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia, que también estaba en la ciudad de La Haya, y murió en una cárcel de esa ciudad, en la cárcel de Sevenín, cerca de la playa. El caso de Putin es ciertamente distinto porque es jefe de Estado de una superpotencia y las superpotencias, Rusia, China y Estados Unidos, se autoprotegen con más fuerza y abusan con descaro de su propio poder, haciendo que estos tribunales sean eficaces solamente con estados con poderes más limitados o con poco poder. Por eso ven ustedes tantos estados encausados de países poco poderosos. De una u otra manera hacen que nunca se les toque a ellos, ¿no? Ni a sus tropas, por muchas atrocidades que puedan llegar a cometer. Pero ahora estamos centrados en el caso de Rusia. Ninguno de los tres estados, ni Rusia, ni Estados Unidos, ni China, son parte en el Estatuto de la Corte Penal Internacional. No han confiado en este sistema institucional de administración de justicia. Tampoco lo son India, Pakistán, Israel, Marruecos, Argelia, Siria, Turquía y algunos otros, hasta 60. Acuérdense de esto cuando oigan a sus mandatarios hacer grandes discursos sobre la paz. Acuérdense del poco compromiso que tienen con las instituciones. Entonces, esto hace aún más difícil juzgar a Putin en un tribunal internacional fuera de Rusia, pero insisto, no es completamente imposible. Lo que sí es cierto es que aunque Putin cayera en desgracia en su propio país, no creo que su sucesor permitiese que se le juzgara fuera de la propia Rusia, o sea, que se le juzgara por la Corte Penal Internacional, incluso aunque el sucesor fuera enemigo declarado de Putin. Y esto por razones de prestigio o de oportunismo político. En el caso de que a Putin se le juzgase en Rusia, la Corte Penal Internacional tiene que permitirlo, porque se aplica el llamado principio de complementariedad. O sea que la Corte Penal actúa solamente cuando el crimen va a quedar impune y por lo tanto solo cuando el propio país que debería juzgarle no lo hace. Bien, lo que sí podría ocurrir, por otra parte, si la Corte despachase una orden de detención contra Putin, es que su actividad internacional, tanto oficial como privada, se vería bastante afectada.
Porque los 123 Estados partes en el estatuto tienen que cumplir ese estatuto y tienen que cumplir, por consiguiente, las órdenes de la Corte Penal Internacional. Y en este sentido, si entra en su territorio o pretende entrar en su territorio, tienen que detenerle. Hay que tener en cuenta también que los crímenes competencia de esta Corte no prescriben, así que esa situación sería permanente, estaría vigente de forma indefinida, incluso con Putin fuera del poder, si llega a ese momento, que todos nos hacemos viejos, ¿no? Lo mismo le puede suceder a los mandos militares o civiles que estén participando en estos crímenes, e incluso a los propios soldados que los estén ejecutando si se les logra identificar con claridad. Si están en Rusia o logran regresar a territorio ruso, es poco probable que se les pueda arrestar y juzgar, al menos mientras Putin permanezca en el poder o incluso si éste y su camarilla caen en desgracia. Aunque, la verdad, vista la miseria en la que cae la política a veces, me da la sensación de que esos mandos inferiores y algún mariscal podrían caer como cabezas de turco con las que negociar y a las que sacrificar, como pasa tantas veces, en el caso de que sea necesario sacrificar a alguien, ¿no? Entregar a alguien para restablecer las relaciones con Occidente en el futuro. Podría hacerlo Putin o podrían hacerlo los sucesores de Putin. En todo caso, si se les captura en territorio ucraniano o en el territorio de cualquiera de los 123 estados antes mencionados, entonces puede que acaben en el banquillo y que sean juzgados y, en su caso, condenados y encarcelados por la Corte Penal Internacional. Y es posible que algunos de ellos acaben encerrados en la cárcel de por vida. Aunque Putin y todo su régimen y todo su ejército amenacen con lo que quieran. En ese aspecto estoy totalmente convencido de que si alguno de sus mandos o mandos intermedios son arrestados, puestos a disposición de la Corte Penal Internacional y son juzgados allí, ya puede hacer Putin lo que quiera y amenazar lo que quiera, que no lo va a conseguir. Entre otras cosas porque estaría haciéndolo en suelo de la OTAN. Y eso ya sería otro terreno. Entonces, muy difícil. Pues sí, muy, muy difícil juzgar a los grandes responsables de los crímenes que se están cometiendo. ¿Imposible? No. Frustrante, seguro. Pero esto es lo que hay. Hasta aquí ha llegado por el momento pues, nuestra evolución como seres humanos. Es insuficiente y el resultado final será decepcionante, sin duda alguna. Pero es que antes de que existieran la Corte Penal Internacional u otros tribunales penales internacionales, la cosa era aún peor, la impunidad era absoluta. En este sentido, algunos amigos y algunos compañeros a veces nos miran a los que nos dedicamos, ¿no? Al derecho internacional y a las relaciones internacionales o a los diplomáticos, ¿no? como un poco ilusos. Vosotros os creéis, pero no va a pasar nada, no se va a quedar impune. Hombre, eso ya lo sabemos nosotros. Si nosotros estamos todo el día en este mundillo, nos movemos todo el día en este mundillo con su grandeza y con sus miserias, por supuesto que lo sabemos. Pero también sabemos que si no se hace nada, pues entonces la situación permanecerá y nada ha cambiado. Yo creo que el mundo razonablemente con el tiempo va evolucionando y a veces incluso evoluciona a mejor. Llegará algún día en que estos grandes criminales no escapen, ¿no? Y tengan garantizada una condena, pues ojalá llegue. Eso lo querríamos todos, pero entre tanto, pues habrá que hacer algo, ¿no? Y por lo menos lo primero, pensar que esa es la cosa y que ahora mismo, pues la verdad, la sociedad occidental pues está algo dormida. De ahí que intentemos, bueno, pues ayudar, ¿no? A despertar un poquito el pensamiento, ¿no? Gracias.